Y en esa ocasión estuvimos hablando, creo que de la provisión de Dios y de la soberanía de Dios. La verdad que los extraño. Veo gente que casi ya no veo. Nosotros venimos al primer servicio usualmente, pero veo caras que recuerdo que los conocía. Mentira, los conozco todavía. Mi mitad que falta son ustedes, nuestra mitad que falta. En esta mañana vamos a continuar con un tema que se complementa con el otro. La última alabanza decía, grande es Dios, y Dios es grande. Conocemos, creemos que Dios es soberano, que lo que Él determina se cumple, que lo que Él ha hecho es justo, y de lo que Él tiene preparado para ti, lo vas a tener. Nosotros hemos hablado de que Dios guarda seguro en sus manos a los creyentes en Cristo. Yo me califico como que alguien que le gusta estudiar un poco lo que es teología. Y hoy estoy prestado a la homilética. Extraño cuando los que están delante de mí en nuestro grupo de vida me hacen preguntas. Ustedes no van a poder preguntar en esta mañana. Pero sí, aquí estamos. Voy a leer un versículo en el Evangelio de Juan. Nosotros en nuestro grupo de vida, por cierto, creo que la mayoría de ustedes asiste a un grupo de vida a las 9 de la mañana y el que no lo esté haciendo, le invitamos a un grupo de vida. Juan en su Evangelio, en el capítulo 6, versos 39 y 40, dice así. 6, 39, 40. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. Bendita sea su palabra. Vamos a orar. Amantísimo Dios, Señor, alabamos tu gran nombre. Reconocemos que tú eres Dios sobre todas las cosas. Bendito sea tu nombre, alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos por esta nueva oportunidad que tenemos de reunirnos en tu nombre, para estudiar de ti, estudiar de tu palabra, compartir los unos con los otros, crecer en armonía como iglesia, como cuerpo de Cristo. Permite, Padre, que todo lo que se haga aquí, que todo lo que digamos, esté sazonado con tu presencia, con tu espíritu. Guíanos a toda verdad, Señor. No me dejes caer en error. Bendice a mis hermanos, que el Espíritu Santo también abra sus oídos para que yo pueda explicarme bien y ellos capten tu palabra como es. En Cristo Jesús oramos dándote gracias. Los que estudian el proceso de la salvación lo llaman el orden de la salvación. Cuando tú creíste en Cristo, de seguro tú no dijiste estoy en primera fase, segunda fase, tercera fase. Ellos explican todo lo que sucede cuando tú y yo venimos a Cristo. Y como primer punto en sus estudios, hablan de la elección. Desde un principio, antes de que nada existiera, antes de que siquiera la luz hubiese salido, ya Dios en su infinito amor y sabiduría había pensado en ti. Pero hoy no vamos a hablar de eso.
Hoy vamos a hablar de la perseverancia. Si Feijó hoy cree en Cristo, mañana pueda que no crea en Cristo. Si Feijó hoy el Señor le ha prometido salvación, pero no por mis méritos, porque yo no tengo nada que ofrecer al Padre, puede ser que mañana falle. ¿Ok? De eso se ha tratado, vamos a tratar de hablar en esta mañana, pero vamos a hacer énfasis en el Evangelio de Juan. ¿Por qué Juan? Juan su evangelio es muy distinto a los tres anteriores. Los tres anteriores, lo que llaman sinópticos, son para, como dicen, sinópticos para leerlos juntos, se comparan el uno con el otro. El de Juan es bastante más un contenido teológico. Cuando Juan habla algo, hay una enseñanza teológica en lo que él está diciendo. La semana pasada y antepasada hablábamos en nuestro grupo de vida que cuando Juan dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria, hay algo que él nos quiere enseñar. Cuando el Señor dice que tú y yo permaneceremos en la fe, cuando el Señor dice que tú y yo permaneceremos en la fe, ¿qué está queriendo decir? Que cuando tú creíste, el Señor te otorgó vida eterna por los méritos de Cristo Jesús. Porque Él, en su infinito amor y misericordia, decidió hacerlo. Creemos en la soberanía de Dios y cuando Dios habla, nadie le dice lo contrario. Ese es Dios. Si tu Dios no es así, leamos mejor la Biblia, porque la Biblia enseña que Dios es soberano, que nada se opone a lo que Él dice. Él nos va a guardar siempre para que tú y yo lleguemos a buen término. Vamos exactamente. El propósito, vamos a ver la otra diapositiva, perdón. El propósito del Padre desde la eternidad. ¿Por qué tenemos asegurado, por qué debemos creer en la perseverancia? La palabra perseverancia es un poquito complicada. Y a veces yo la llamo la permanencia del cristiano en la fe. Primero porque es el propósito del Padre desde la eternidad. Ya leímos, vamos a leer Juan 6, 38 al 40. Dice de esta manera: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo vino a cumplir el propósito del Padre. A mí me gusta entender y recordar el primer capítulo de la epístola a los Hebreos, que dice algo como esto: Dios, habiendo hablado a nuestros padres antes mediante los profetas, en los últimos días nos ha hablado por el Hijo. El Hijo revela la revelación, perdonen la redundancia. El Hijo es la palabra de Dios revelada. Él trae el mensaje final de Dios para nosotros. Continuando en el 39 dice: y esta es la voluntad del que me envió. Cristo revelando la voluntad de Dios Padre para ti y para mí.
que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Está claro que la voluntad de Dios para ti y para mí es que lleguemos al final de nuestra vida cristiana salvos en la fe. Perseveremos en la fe, nos mantengamos en la fe. Pero yo recuerdo haber visto a Feijóo, o sea, a mí, cometiendo pecado, fallándole a Dios. Una cosa es la santificación y otra cosa es la conservación o la perseverancia de los santos. Yo creo firmemente que el Feijóo que empezó hace 60, ya me dije la edad, el Feijóo que empezó hace 60 años en estos caminos, wow, no es el mismo que está delante de ustedes. He fallado mucho. Cosa de que me he arrepentido, pero la gracia de Dios me ha guardado. ¿Por qué? ¿Porque yo era especial? ¿O porque, como dice Jesús, la voluntad del Padre es que ni uno solo de los que Él le dio se pierda? Esa es la voluntad del Padre. Y si tú y yo descansamos en esa verdad, Juan 10, 27 y 29 nos dice algo similar. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Él te conoce. Desde antes de la eternidad, Él te conoció. Él te vio. Y por su puro amor y misericordia, no porque te vio bonito, ni porque te vio que ibas a creer, ni porque te vio que eras sensible a la voz de Dios, ni porque vio que estabas perdido hasta más no poder en tus pecados y necesitabas ser rescatado, nada de eso. Por su solo y única misericordia y amor, dijo, vente para salvación. Y Él dice que tú eres conocido por Él. Verso 28 nos dice, yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Tú estás en las manos del Padre, yo estoy en las manos del Padre. Si creemos y confesamos que Dios es soberano y lo que Él dice se cumple, y Jesús, que es la voz de Dios, el mensajero de Dios, Hijo de Dios, Dios mismo, dice que nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. Y ese nadie me incluye a mí mismo. Entonces, esta parte enseña de formas fuera de duda que tú y yo fuimos dados a Jesús por el Padre. Y que vamos a tener vida eterna y que estamos seguros en sus manos. Yo de esas manos no me quiero salir y sé que tú tampoco te quieres salir. Como segundo punto, por lo cual tú y yo debemos creer en que vamos a ser salvos, que vamos a llegar a buen término, es que Cristo se ofreció a sí mismo por nuestra perseverancia.
El sacrificio de Cristo tiene múltiples, digamos, aplicaciones, pero una de ellas es que tú y yo permanezcamos. Juan 3, 14 al 16. Allí Jesús se encuentra con un personaje, insisto, Juan en todo lo que relata tiene un contenido teológico. Nicodemo, un maestro de la ley, llega a Jesús de noche. Quizás no quería que lo vieran. Y él tiene una conversación con Cristo. Y él le dice a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Luego el versículo más conocido quizás de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. No dice quizás ni tal vez. Él le dice a Nicodemo, mira, así como Moisés, cuando aquellas serpientes venenosas en el desierto los atacaron y Moisés tomó una serpiente de bronce y la levantó en el desierto, asimismo el Hijo del Hombre, él mismo, va a ser levantado en la cruz por tu pecado, por mi pecado. ¿Para qué? Para que tengamos vida eterna. No se pierda, es una afirmación negativa, pero bastante potente. No se pierda. Tú crees en Cristo, tienes una relación personal con Él, no te pierdes. Una de las cosas que debemos estar seguros es de tener una relación personal con Cristo. Más una relación, más no una religión. También le dice positivamente que tengan vida eterna. No nosotros vamos a perder, sino que vamos a tener vida eterna. Y luego termina que su sacrificio en la cruz fue con ese propósito. Su sacrificio en la cruz nunca, jamás va a ser en vano. Si Él murió por ti, si el Padre quiso manifestar su gracia y su misericordia a tu vida, y tú tienes la relación con el Padre y el Hijo, esa nunca va a ser llevada o echada a un lado. Jesús en su discurso, Él habla de sí mismo como el buen pastor. Y en Juan 10, 10 y 11 dice, hablando de esa imagen, de esa ilustración, el ladrón viene para robar, matar y destruir. Y dice de sí mismo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Él nos promete vida abundante. Entonces esa vida abundante incluye esto que no vamos a perecer jamás y que nadie nos va a arrebatar de las manos de Él. En Juan 10, 28, creo que no está en la imagen, Él dice que yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebata de su mano. Esa es una de las promesas de Él. Ahora, ¿qué tiene esto de efecto para ti y para mí?
El hecho de que sepamos que Él murió por ti y que en su mano estamos y que nadie nos va a arrebatar de la vida, de su mano, es un argumento en el cual tú y yo debemos descansar. Yo reconozco que hubo años de mi juventud, que también tuve una juventud, que me levantaba y pensaba, esto que yo hice ayer habrá echado al traste mi salvación. Quizás tú en algún momento has pensado eso. Quizás te asalte ese pensamiento, ¿será que yo soy salvo? ¿Será que ya me escapé de la mano de Dios? ¿Será que ya no estoy seguro en sus manos? Vuelvo a decir, tienes una relación con Cristo, creíste en Cristo como Salvador personal, tú estás en su mano. Pablo, en Romanos 8, 38 y 39, hace una afirmación categórica. Dice Pablo, porque yo estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aparte de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, todo lo demás es creación. Si nosotros englobamos en creación todo lo demás, nada de lo creado te puede separar del amor de Dios. Pero si tú te sales y si yo me voy, nada, yo fui creado, tú fuiste creado, nada. A ver, pero y cuando fallo, fallamos. Estás en un proceso de santificación. Y eso es algo en lo cual tú y yo vamos a estar creciendo y desarrollando día tras día hasta que Él venga. Hay una frase que muchas veces la han escuchado, quizás, y si no la han escuchado ya la van a escuchar. Es una expresión que dice, gozamos en Cristo de la salvación y de la glorificación. Y es un ya casi, pero todavía no. Ya casi, pero todavía no. O es un ya, pero todavía no. A ver, Feijó, ¿cómo es eso? ¿Tú crees en Cristo? ¿Tienes una relación personal con Dios? Con Él. Él es tu único y suficiente Salvador. Los méritos que tú tienes para presentarte en el cielo es ninguno. Simplemente te presentas al cielo y dices, yo estoy aquí por la gracia de Él. Ese es el mérito. Tú no tienes, ni yo tampoco, nada que presentarle a Dios. Ahora, el tercer punto que nos alienta para estar seguros en las manos de Cristo es que Cristo oró al Padre para que tú y yo permanezcamos en la fe. Tú y yo permanezcamos en la fe. Y ahí lo vamos a ver nuevamente en Juan, nuestro apóstol de esta mañana, en Juan 17, 20 y 24. Cuando tengan oportunidad, nuevamente léanse todo el capítulo 17 de Juan y nos reflejamos allí. Dice Jesús en el verso 20, pero yo no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos,
Él se refiere a los apóstoles y a los que escuchan el mensaje de los apóstoles. Y yo pensaré, pero yo no escuché a ningún apóstol. Sí, porque la palabra de Dios se esparció desde Jerusalén a todo el mundo mediante la predicación de los apóstoles que te llegó a ti cuando alguien te predicó de Cristo, el mensaje que los apóstoles habían hecho. Alguien te predicó a ti. Tú a la final tú y yo estamos incluidos en esta oración de los que creen por lo que otro nos ha hablado de él. Y nos dice en el 21, para que todos sean uno, tú y yo somos uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El verso 22 nos dice así: la gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. La relación de amor entre el Padre y el Hijo te la da a ti y te dice, Padre, para que ellos sean uno conmigo, así como yo soy uno contigo. Y que tú los amaste a ellos como me has amado a mí. Cuando Cristo ora por ti en esos términos de amor, de misericordia, su amor y su unión con el Padre garantiza que tú vas a estar allí, vas a permanecer en fe. El verso 24, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Le está pidiendo que tú, que fuiste dado a Él por el Padre, estés con Él. El amor de Cristo por el Padre, el amor del Padre por el Hijo, la unión y consistencia de pensamiento entre ambos y el Espíritu unidos, garantiza que tú y yo vamos a estar allí. Ahora bien, la garantiza no porque tú y yo lo hagamos, eso yo lo recalco y sé que nunca está de más. No es nada por lo que yo haga. No es nada por lo que yo haya hecho o por lo que haya dejado de hacer. Es por su solo y infinito amor y misericordia. Nada más por eso. Y Él les pide al Padre que donde Él está, ellos también estén. Cuando hay problemas, porque todos pasamos por problemas, cuando hay dificultades, todos pasamos por dificultades. Cuando no estamos en la cima, sino en un valle, yo recuerdo eso, de que Él dice que tú y yo estamos sentados juntamente con Cristo, ¿dónde? A la diestra del Padre. Tú y yo estamos sentados con Cristo a la diestra del Padre. Eso es lo que llaman el ya, pero todavía no. Pero fijo, yo sigo pasando por problemas. Sí, pero estás sentado a la diestra del Padre en Cristo Jesús. Eso nos conforta, nos lleva y nos debe dar seguridad. Entonces Jesús oró al Padre, pidió al Padre para que tú y yo estuviésemos allí, para que tú y yo permanezcamos en la fe, para que tú y yo al final del tiempo, yo no sé cuándo va a venir Cristo, yo no lo sé. Él
Solamente Él dice que está en las manos del Padre saber el momento. Sea bien que muera antes de, o que esté, eso espero, cuando Él venga. Yo estoy seguro de eso, tú debes estar seguro de eso. Porque no depende, la seguridad no depende de ti, no depende de mí. La seguridad depende de que Cristo le pidió al Padre que tú, que lo amas a Él, que has creído en Él, que tienes una relación personal con Él, que lo has reconocido como tu único y suficiente Salvador, estés con Él. Y el Padre, como ama al Hijo, seguro que le concede esa petición. Porque el Hijo lo que dice es lo que el Padre le comunica. Él hace la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que tú en amor en Cristo estés donde Él pidió que estés. ¿Seguridad de salvación? Sí, yo la creo. Hay momentos que vamos a pasar por dudas. Claro que puede ser que tengamos alguna duda. Pero si de hoy en adelante, si sirve que de hoy en adelante ya no dudemos de dónde vamos a estar, ya no dudemos de que la salvación que Cristo nos dio es suficiente para estar allí con el Padre, que vivamos nuestra vida en santidad, caminando todos y cada uno de los días con Él, en amor, comunión unos con otros, bien se ha cumplido lo que el propósito del Padre. Romanos 8:1. Nuevamente el apóstol Pablo hablando a la iglesia en Roma. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Nuevamente, ¿crees que Jesucristo es tu suficiente Salvador? ¿Has puesto su confianza para vida eterna en Cristo Jesús? ¿Lo has reconocido como tu único y suficiente Salvador? Pablo, apóstol, enseña que no hay condenación. Estás en las manos de Dios. Estás en sus manos. Y nadie te va a arrebatar. Pero ¿cómo sé yo? Hay algunos que dicen, bueno, pero soy salvo, no soy salvo. He creído, no he creído. ¿En qué baso yo mi confianza para ser salvo? Es el primer punto. Si tú quieres analizarte, no lo vayas a decir a nadie, tómalo para ti mismo. Si tú quieres analizarte, ¿tienes tu confianza ahora, en este momento, en Cristo para salvación? Así que repito, cuando tú te presentes a la puerta del cielo, vas a decir, ¿sabes qué, Padre? Yo entro aquí, porque yo fui bueno. Yo fui a la iglesia, no me perdí una sola predicación. Mis padres eran cristianos, mis abuelos eran cristianos, por lo tanto algo me toca a mí. O porque llegas sabiendo que solamente tu relación y los méritos de Cristo te hacen suficiente para acceder a la gracia y a la gloria de la vida eterna. Otro punto sería, ¿hay evidencia de la obra regeneradora del Espíritu Santo en mi corazón? ¿Tengo yo todavía lo que hacía antes? Pablo dice, el que robe, no robe más. El que mentía, ya no mienta. El que robe, nada. El Espíritu Santo obra en tu vida.
y veo un crecimiento en mi vida cristiana, ¿soy yo hoy la misma persona que cuando creí? No sé cuánto tiempo hace que hayas creído, pero analízate. ¿Estás creciendo en Cristo? ¿Te gusta buscar las cosas de Cristo? ¿Quieres aprender más de Él? De esa manera, si analizamos nuestra vida, podemos estar seguros del llamamiento que Él nos ha dado. Y seguros de ese llamamiento, estamos seguros de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Por eso es que creemos en la seguridad eterna de los que han creído en Cristo. Tú has confesado a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Tienes una relación con Él, no una religión. Una relación con Él. Descansa en esa verdad. Voy a invitar al pastor Carlos. Vamos a tener otra actividad.